Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Juan Hildebrand. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con el tema de los apocalipsis, de los sellos, las parábolas y los sellos. Esto es la lección número 8 y en esta lección vamos a ver la segunda trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego, fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí hay un monte que fue lanzado en el mar. En esta trompeta, en este periodo de tiempo, estamos viendo lo mismo que vimos en la segunda parábola, donde estaban dormidos los hombres y entró el enemigo a sembrar cizaña. Esto es otro punto de vista del mismo tiempo. Tenemos que entender qué es este monte que estaba ardiendo. Les voy a dar unos versículos. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sea la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí Jesús dice que la iglesia, sus discípulos, son como una luz sentada sobre un monte, o es comparada, la iglesia es comparada con un monte. También en Hebreos capítulo 12, verso 22, sino que os habías acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles. Verso 23. Y a la congregación general y iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo. Aquí en este verso, en estos dos versos, vemos claramente que la iglesia o Pablo está escribiendo a los hebreos y les dice, ustedes han venido a la ciudad de Dios, al monte de Sión, que es la iglesia. Entonces, cuando estamos viendo a esta montaña es la que estaba ardiendo con fuego en los días de Jesús y los apóstoles. Cuando la iglesia fue recién edificada de Jesucristo y los apóstoles estaban cuidando este campo, como dice en Mateo, ellos fueron que estaban echando combustible para que iba a arder más. Por ejemplo, estaban predicando en el Espíritu Santo y le estaban alimentando a la iglesia de tal manera y estaban sacando las cosas de la iglesia para que nada pudiera entrar. Y el Espíritu Santo estaba ardiendo en los corazones de la gente. Y eso era porque habían líderes, habían apóstoles que estaban cuidando. Otra vez voy a decir lo mismo que yo dije en la anterior lección. Los apóstoles eran los que estaban cuidando que esta montaña no se iba a apagar, que ese fuego no se iba a apagar. Pero cuando los hombres se durmieron, como vimos en la anterior lección, cuando los hombres que tenían el cargo de encargarse y de cuidar esa montaña, que no se apagara, porque el diablo quiere echar agua, quiere echar eso en el agua para que se apague. El diablo nunca quiere que esa montaña esté ardiendo en este mundo. Y siempre desde el momento que Jesucristo empezó a predicar, o antes, cuando recién nació, lo querían matar. Y el diablo lo quería matar porque no quería que Jesucristo edificara la iglesia. Y cuando empezó a predicar, edificó una iglesia ferviente que estaba ardiendo con el Espíritu Santo. Y eso es lo que había en los días de Pablo, Juan, Santiago y Pedro. Pero cuando estos hermanos, estos apóstoles se fueron de este mundo, como vimos en la anterior lección, como dijo Pablo, Jesucristo no va a volver. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Jesucristo no va a volver antes que haya una apostasía.
Aquí ven el monte ardiendo. Aquí lo ven en el mar. Aquí se ve bien brillante. Aquí ya se ve que ya está muy apagado. Aquí vemos el libro abierto. Aquí lo vemos ya un poco cerrado. Porque es el segundo tiempo. Ya los apóstoles ya no están aquí en la tierra. La apostasía entró. La montaña se cayó. Otra cosa aquí dice que se cayó en el mar. ¿Qué es el mar? El mar, vamos a leer un verso en Apocalipsis capítulo 17, en el verso 15. Esto nos va a ayudar a entender qué es el mar. Aquí habla de la gran ramera que estaba sentada sobre la bestia. Y aquí dice así, y el que me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, cuando estamos viendo el agua, estamos viendo a todos los incrédulos, a todas las naciones, a todas las cosas mundanas. Mira que es Judas que dice, en Judas 13, que dice que los injustos son como las olas del mar. También Isaías está hablando de lo mismo. Entonces, aquí vemos todo esto azul, son aguas, son naciones. La iglesia no pertenece aquí entre esto. La iglesia pertenece aquí muy elevado en los lugares celestiales. Y todos estos de estas aguas, todas estas personas, cuando son salvas, entran a ese monte. Entonces, aquí vemos una montaña que estaba ardiendo, cayó entre la gente. Entraron cosas humanas, doctrinas humanas. Entraron cosas que no eran acuerdo con la Biblia. Entraron personas que no pertenecían a la iglesia, que no tenían experiencias reales como las tenían los que estaban llenos del Espíritu Santo. Y también dice aquí, en el capítulo 8, otros puntos que yo quiero sacar aquí, dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La palabra sangre significa dos cosas. Puede significar la sangre de Cristo, que es algo bueno. Y también puede significar culpa o culpable. Porque cuando alguien es culpable, tiene la sangre de alguien en sus manos. Y cuando esto cayó en el mar, dice que se convirtió en sangre, porque muchos de ellos que tenían salvación, que estaban bien con Dios, a través de la apostasía, muchos se convirtió en sangre o fueron culpables de esto. Entonces, esas palabras son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos dibujos, en estos símbolos que estamos pasando? Estamos viendo que la iglesia empezó bien y todos estos símbolos, las parábolas, no son algo en el futuro, es algo que nos está llevando a través de los tiempos. Ahora ya nosotros estamos aquí, en el final. Pero estamos empezando desde aquí porque tenemos que entender cómo llegamos nosotros como donde estamos. ¿Por qué estamos viendo en el mundo todas las cosas que estamos viendo? ¿De dónde vino todo eso? Y nos vamos a dar cuenta que muchas cosas vienen y vinieron, fueron los resultados de la gran apostasía. Entonces, en la siguiente lección vamos a ver el segundo sello y también vamos a ver lo mismo y nomás es un punto de vista diferente y así nos da un dibujo completo del segundo tiempo del día evangélico. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que hay muchos detalles a cuales podemos entrar y quizá vamos a entrar en muchos de ellos todavía, pero quiero pasar por todas las parábolas, las trompetas y los sellos para que podamos entender dónde estamos. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.